y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Job. Job, capítulo 24, versículo 7. Abra usted su Biblia en el libro de Job, capítulo 24, versículo 7. Dice la palabra del Señor: pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen cobertura contra el frío. Amén. Hacemos una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, agradecidos por este tiempo, por este momento, por esta maravillosa bendición que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hables, mi Señor, y permitas que tu buena palabra en esta noche quede en nuestros corazones, y que esta palabra, Señor, sea compartida también a nuestros familiares. Háblanos, por favor, mi Dios. No permitas que salgamos como llegamos, por el contrario, que tu enseñanza quede grabada, Señor, para compartirla y para ser de bendición a otros. En tus manos nos ponemos, creyendo y confiando que tú siempre tienes el control de todas las cosas, maravilloso Señor, y te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que no están el día de hoy. Sé con ellos, mi Dios, guárdales, protégeles, llénales, Señor, también de tu presencia, pero también te pedimos que les inquietes para estar, Señor, contigo, para tener un encuentro contigo, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, buen Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios. Fíjense qué bonito es poder ver, por medio de la palabra del Señor, la necesidad de tener una cobertura. Dice aquí la palabra del Señor que algunos pasan frío porque no tienen una cobertura. Y podemos ver que quizá está hablando de una cobertura literal. Pero, ¿qué hay de esa cobertura espiritual que el Señor nos ha dado? ¿Qué hay de esa cobertura que nosotros necesitamos para ver que la presencia del Señor, que el respaldo del Señor está con cada uno de nosotros? Usted dirá: hermano, ciertamente necesito, para quitarme el frío, necesito tener un abrigo, tener un suéter, tener un chal, tener no sé qué sea lo que le guste a usted para cubrirse del frío. Pero, ¿qué hay contra esos ataques que el enemigo en lo espiritual genera? ¿Qué tipo de cobertura necesitaríamos tener contra esos ataques que el enemigo puede generar contra nosotros? ¿Se ha preguntado usted qué tipo de cobertura tiene? ¿Qué es lo que usted podría decirle a otros? Mi cobertura es esta. Mi cobertura es esta, y mi cobertura es que usted, a través de la palabra que les declare, ellos pueden decir: sí, efectivamente veo que tienes una protección, veo que tienen cuidado de ti, veo que tienes una bendición espiritual en tu vida. Pero ¿qué hay cuando no la tenemos? ¿Qué hay cuando no está esa cobertura en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que tienen una cobertura del Señor? ¿Verdad que todos pensamos que la cobertura del Señor la tenemos y todos decimos: el Señor es mi protector, el Señor es el que me guarda, el Señor es el que me guía, el Señor es mi sustento? Y a cada una de esas palabras usted le puede añadir: es mi cobertura por esto que hace conmigo. Pero ¿realmente lo estaremos viviendo? Realmente todos, como un solo cuerpo, podríamos decir: todos juntos tenemos esta bendición, hermano. Todos tenemos esta gran bendición de parte de Dios. Como un solo cuerpo lo vivimos, lo disfrutamos, y todos los que nos ven esa bendición en nosotros. ¿Será así? ¿O no lo es? Porque entonces podríamos ver que está sucediendo algo grave, algo que nos está distanciando como cuerpo de Cristo, algo que nos está apartando de la bendición que el Señor ha dispuesto para nosotros. Porque si somos un cuerpo, el Señor no solamente va a cubrir a la cabeza, no solamente va a cubrir la mitad del cuerpo y la otra mitad va a estar desnuda, no. El Señor va a cubrirnos a todos por igual, porque somos un solo cuerpo. Entonces necesitamos mirar nosotros ¿qué representa esa cobertura? ¿Qué representa esa cobertura? Algunos de los significados de la palabra cobertura dicen que es un abrigo, que es una cubierta, que es un manto y que es un vestido, algo que sirve para cubrir. Pero estos significados son significados que nos hacen ver que cubren algo externo, algo que tú puedes mirar, algo que tú puedes ver o contemplar.
¿Usted qué se puso el día de hoy para cubrirse del frío? Usted dirá, hermano, ¿cuál frío? ¿Qué tremendo calor hace? Bueno, ¿qué se puso para cubrirse del calor? Porque hasta ahora para eso hay que ponerse algo, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen la piel muy delicada y que no porque haga calor dicen, pues voy a andar muy primaveral, no, porque les afecta la piel. Entonces, ¿qué cobertura tenemos nosotros? ¿Qué protección tenemos nosotros? ¿Tendremos solamente una protección ante lo natural o también tendremos una protección en lo espiritual? Pregúntele a su hermano, por favor, sin que se moleste, por favor, dígale, amado hermano, bendito de Dios, dime, por favor, ¿qué cobertura tienes tú? Pregúntele, por favor. Porque es necesario que la cobertura que tenemos cumpla una función específica y que a través de ese cumplimiento nos permita alcanzar la bendición para la cual fue creada o diseñada. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la cobertura tiene una función? ¿Cuántos creen que tiene un diseño, una estrategia que fue diseñada para cumplir en usted un propósito? ¿Cuántos lo creen? Mire, ¿creen que la cobertura que tenemos todos es la misma? ¿Creen que pudiera ser la misma? Si yo, hablemos del Padre. Si el Padre es mi cobertura, ¿creen que la cobertura debería ser la misma para todo el pueblo? Porque es el Padre, es nuestro Padre. Y debería de trabajar de la misma manera en todos nosotros, ¿no lo creen así? Entonces, dígame, ¿cuántos se han sentido que no tienen la cobertura del Padre? Así como me dijo, sí, yo creo que sí somos cubiertos por el Padre. ¿Cuántos se pudieran haber sentido en un momento que la cobertura del Padre no está con usted? Porque ¿qué representa la presencia del Padre en nosotros? ¿Qué nos enseña la presencia del Padre? ¿Qué hay a través de estar la presencia del Señor con nosotros? ¿Qué hay? Para que en un momento digamos, no te siento, todo lo que te digo no tengo respuesta, Señor. ¿Qué hay en eso? Para que yo pueda decir si está conmigo la cobertura o no está conmigo la cobertura, que me sienta yo en algún momento desechado. Porque a poco no nuestro accionar, nuestra forma de ser, nos puede acercar o nos puede alejar del Señor. Si usted es un siervo que le sirve al Señor, si usted es alguien que busca al Señor a través de la oración, a través de la comunión con el Señor, a través de guardarse, a través de santificarse, dígame, hermano, ¿cree que tiene una respuesta de parte del Señor? Claro, tiene un encuentro. Es capaz usted de someter la carne para tener un encuentro espiritual con el Señor, amén. Pero los que no someten la carne, en lugar de guardarse, de protegerse, de no caer en la tentación, lo hacen como si estuviera comiendo un plato de frijoles. Dígame, ¿cree que el Señor va a estar ahí? ¿Cree que cuando usted le diga, te necesito, el Señor va a decir, no, aquí estoy? Si uno es el que tiene la división con el Señor. El Señor no es un Dios de divisiones. El Señor es un Dios de unidad. Déjeme decirle que algunos llegan a decir que el diablo llega a dividir, pero déjeme decirle que esa es una gran mentira, porque el diablo no divide. La misma palabra dice que si él estuviera dividido no prevalecería. Por lo tanto, quiere decir que hay unidad en él. Con todos sus espíritus hay unidad. Por eso permanece. Qué tremendo es que mejore. Que el pueblo de Dios entienda que debemos de permanecer unidos en todo. Porque cuando hay división, no hay avance, no hay permanencia. Por eso, nosotros necesitamos entender que hasta la palabra viene a ser una cobertura para nosotros. Viene a ser una protección para nosotros, viene a ser un cuidado para nosotros, viene a ser una bendición que nos va a llevar a alcanzar una meta específica de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense qué hermoso es poder mirar a través de la palabra que hay diferentes tipos de cobertura. Y quizá alguna de estas coberturas es la que nosotros estamos viviendo como persona. Como persona, déjeme aclarárselo nuevamente. Esa puede ser una de las coberturas que estamos viviendo, pero igual puede haber una cobertura que nos esté cubriendo a todos como parte del pueblo de Dios,
que nos esté llevando a alcanzar la bendición que el Señor tiene para nosotros, como pueblo escogido de Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 20 al 22. Dice la palabra del Señor, y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Amén. Dígale a su hermano, aunque te suene raro, hay una cobertura que es la de la mano del Señor, porque aquí le dice: te cubriré con mi mano. ¿Sabe? Esa cobertura de la mano del Señor, tenemos que mirarla desde diferentes ángulos quizá, porque sabe, esa cobertura de la mano del Señor es una cobertura que trae vida, que evita que mueras por mirar la presencia del Señor. Al contrario, trae una protección a nuestras vidas, y también nos permite mirar que hay un escogimiento. ¿Cuántos se sienten escogidos de parte del Señor? Es bonito, ¿verdad? Sentirse escogido. Pero ahora, ¿cuántos son escogidos de parte del Señor? Porque es diferente sentirme hacer. Porque yo tengo que mirar que entonces, cuando el escogimiento de Dios está en mí, cuando Él ha puesto su mano para protección, voy a tener capacidad, hermano, de ser salvo, de ser protegido por parte del Señor. El mismo Señor, cuando esa cobertura está con nosotros, el mismo Señor te va a hablar, te va a decir lo que va a pasar. No hagas esto. Aquí se puede mirar en la palabra que acabamos de ver cómo el Señor le dice, ¿verdad?, que Él lo va a cubrir, que Él lo va a proteger. Pero le dijo: no puedes ver mi rostro, nadie me puede ver y vivir, le dice. Entonces el Señor, cuando esta cobertura está con nosotros, Él nos va a mostrar su misericordia a través de hablarnos y de decirnos el cuidado que debemos de tener. ¿Sabe? Es bonito acercarse al Señor y orar y recibir inmediatamente esa voz del Señor. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tienes un problema: Señor, ¿qué hago? Señor, dame la respuesta. Señor, háblame. Señor, muéstrame. Y el Señor haciendo la obra en ese momento y diciéndote lo que tienes que hacer. ¿Producto de qué? De que su mano está contigo, de que su mano protectora está contigo, de que su mano protectora te está guardando, de que su mano protectora te está cubriendo, hermano. ¿Cuántos anhelamos esa protección, esa cobertura de parte del Señor? ¿Cuántos la anhelaríamos? ¿Cuántos la queremos para poderle decir: Señor, dame esa bendición, cúbreme, Señor? Porque es maravilloso, es hermoso poder caminar, hermano, confiados de que Él va conmigo, de que Él está conmigo, de que Él me cubre con su mano. ¿Quién podrá arrebatarte de la mano del Señor? ¿Quién podrá desprenderte de la mano del Señor? ¿Quién podrá alejarnos de la mano del Señor cuando Él ha decidido hacerte parte de Él? Dígame usted. ¿Sabe que estar en la mano del Señor para nosotros debiera de ser un anhelo constante? Un anhelo en el cual mi oración debiera de estar fluyendo con el Señor y decirle: no me sueltes, no me sueltes. ¿Sabe? El Señor sabe que tú y yo tenemos fallas. El Señor sabe que tú y yo somos pecadores. No lo podemos ocultar. ¿Y por qué mejor no decirle: Señor, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis fallas, Señor? Pero sabes, yo te conozco que eres un Dios de misericordia. Yo conozco que tú eres un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y déjame decirte que te necesito, Señor. No me sueltes de tu mano. No me abandones de tu mano, Señor, para seguir avanzando, para alcanzar la meta que tú has dispuesto para mí, para conquistar, Señor, el fruto de bendición que has dispuesto para mí. ¿Sabe que los problemas pueden venir así en cascada a nosotros? ¿Sabe que puede usted sentirse en ese momento el hijo menos visto en la congregación? Pero sabe una cosa, nunca se le olvide
que a los ojos del hombre usted no puede ser visto, pero a los ojos de Dios siempre será visto. Siempre está en los ojos de Dios, en la mirada del Señor. Ahí es al que tenemos que darnos cuenta, no al hombre, al Señor. Por eso la protección de Él debe de ser constante, esa cobertura en nuestras vidas. Esa cobertura nos va a permitir seguir avanzando, seguir yendo cada vez a más y a más. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Mire, veamos otra cobertura. Éxodo capítulo 28, versículo 42. Éxodo capítulo 28, versículo 42. Dice la palabra del Señor. Mire, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Mire, hermano, la cobertura de lino, dígale a su hermano. Hay una cobertura de lino, dígale. Y esa cobertura de lino dice que es para cubrir ¿qué? La desnudez. La desnudez. Así en palabras de buen entendimiento entre usted y yo, que somos parte de un pueblo que ha crecido con una ideología así como que muy trastocada, esta cobertura es para cubrir nuestras vergüenzas, para cubrir las vergüenzas que nosotros cometemos. Todos esos errores, todas esas fallas en estas áreas que nos dan vergüenza. Para eso sirve la cobertura del lino. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué tiene para nosotros una bendición muy hermosa esta cobertura de lino? Porque, ¿qué representa el lino? Ya hemos mirado en algunas ocasiones que el lino nos permite mirar que aquel que viste de lino tiene una característica, ¿verdad? Tiene delante del Señor una identidad, y es la del sacerdote. El sacerdote viste de lino. Habrá otras aplicaciones también, pero en esta ocasión déjeme decirle que este sacerdote que viste de lino tiene la capacidad de cubrirle a usted, tiene la capacidad de llevarle a usted a una libertad en esas situaciones en las cuales usted puede tener afectaciones, en esas vergüenzas. ¿Cómo? Por medio de la administración, por medio de apoyarle, escuchándole y poniendo cada una de esas situaciones o vergüenzas delante del Señor. No para enterarse, no para quedarnos nosotros con el uy, mira cómo es fulanito, mira cómo es perenganita, tan modosita que se ve, y mira cómo salió. No, no es por eso, sino para cumplir con una función para la cual hemos sido también llamados y sido puestos. Por eso, cuando alguien tiene la cobertura del lino, cuando alguien tiene esa cobertura del sacerdote, hermano, tiene usted que tener la confianza de acercarse, de platicar, de ver la situación que usted está viviendo. ¿Por qué? ¿A alguien le gusta caminar cargado? Pregunto. ¿A alguien le gusta estar, hermano, así cada vez más y más cerca del suelo, de tantas cargas, de tanto peso? Dice la palabra del Señor que le entreguemos nuestras cargas al Señor. ¿Y cómo se le entregan las cargas al Señor? ¿Cómo se las damos? Que nada más es decir, pues ahí te va mi saco, Señor, y ya estuvo, ahí te dejo mis cargas. ¿Cómo se las entregamos entonces? ¿Cómo las damos al Señor esas cargas? ¿Cómo las ponemos delante del Señor esas cargas, hermano? ¿Cómo las ponemos? Tendremos esa capacidad de reconocer que a través de la administración hay una libertad. Que hay una libertad que evita que la carga esté trabajando en mí, que evita que la carga me esté acusando y que cada vez me acerque más y más a la perdición en lugar de darme una libertad. Entonces tengo que entender esto, que debo de aceptar una cobertura de lino, debo de tener una cobertura de lino, una cobertura que me permita alcanzar esa libertad a la cual me ha llamado el Señor. ¿Sabe, hermano? Desde la palabra que el sacerdote remite los pecados al Señor. Esa es una forma de que las cargas que tenemos le sean entregadas al Señor. ¿Cuántos? Le voy a hacer una pregunta osada quizá, o a lo mejor dirá usted qué le importa, hermano, pero déjeme decirle, hermano, ¿cuántos pecadores sabemos aquí? ¿Cuántos podríamos decir, no, yo ya la libré este día, mire, y ese pensamiento que tú tuviste ahorita de decir, yo ya la libré, te está llevando a tener soberbia, orgullo? Y no me diga que eso no son causas de pecado.
Yo me siento mejor que todos ustedes son pecadores, yo no. ¿Qué somos cada uno de nosotros delante de Dios? ¿Qué actitud tenemos cada uno de nosotros delante del Señor para poder decir, yo no tengo pecado, yo no tengo mancha? Hermano, ¿quién nos garantiza que estaremos en la presencia del Señor? ¿Sabe? Podemos tener un récord intachable, hermano. 10, 15, 20 años sirviéndole al Señor, conociendo de la palabra, comiendo de la palabra, corrigiendo, cambiando actitudes. Pero, ¿sabe? Yo hasta hoy podría decir, ya hago buen récord. Pero no me garantiza que al terminar la predicación, continúe yo con mi buen récord. Y a lo mejor esos 5 minutos en los cuales le fallé, son suficientes para que el Señor diga, ahí nos vemos. Se alejó usted de mi presencia, perdió mi bendición. Entonces, ¿qué nos garantiza que ya tenemos ganado un encuentro con el Señor? ¿Qué nos garantiza? Nada. Solamente la fidelidad con el Señor. Ser fieles y verdaderos. ¿Cuántos adoradores hay aquí? ¿Pero de qué tipo de adorador hay? Hace ratito decía Adriana en la administración que el Señor se agrada de los adoradores verdaderos, de los que están en espíritu, decía. Y dígame usted, ¿cuántos habrán así? Adoradores verdaderos, verdaderos que se desprenden de todo lo natural o de todo lo carnal para entrar al ámbito espiritual a adorar a su Señor. Porque Él es espíritu. Por eso dice, espirituales los quiere, verdaderos, y no carnales que digan, aleluya Señor, aleluya mi Dios, y por acá viendo por allá, viendo por allá, viendo allá atrás, pero no estando en la presencia del Señor. Dígame. Por eso necesitamos, ¿verdad?, decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, yo quiero ser genuino, quiero ser verdadero contigo, no quiero que haya estorbos, Señor, en mi adoración contigo. ¿Saben? Podemos venir a la casa del Señor con problemas fuertes, con problemas que nos han alejado quizá hasta de una buena comunión con la familia, y estar así te permitirá alcanzar la bendición que el Señor tiene para ti. Si estás escuchando una palabra y dices, yo que mejor me hubiera quedado a arreglar este problema, mejor me hubiera quedado a platicar con fulanito, con sultanito, para darle solución a lo que estoy pasando, mejor, y mira, empieza uno a pensar y a pensar y a pensar, pero no estamos aquí. Y eso nos aleja de la cobertura del Señor. En lugar de llegar y decir, hermano, ¿puedo regalarme usted 2 o 3 minutos? Quiero platicar con usted. Tengo un problema. ¿Podría usted darme un consejo? ¿Podría usted decirme qué podemos hacer? Pero si usted es de los que dice, yo todo lo puedo, yo sé solucionar mis problemas, yo puedo hacer todo, porque también a mí el Señor me ha dado entendimiento, déjeme decirle, está equivocado. Está equivocado. Porque para eso el Señor nos enseña a través de la palabra que se levantan consejeros para poder ayudarle, para poderle dar una respuesta a través de la palabra a su necesidad. Pero ya cuando no queremos tomar esa cobertura del lino, y dígale a su hermano, la verdad me convendría tener una cobertura del lino. Porque vergüenzas tenemos todos, con todo respeto. Vergüenzas tenemos todos, porque dice, para cubrir su desnudez. Imagínense, hermano. Entonces, dígale a su hermano, busquemos que el Señor nos permita tener una cobertura de lino, pero de lino verdadero. No de aquel que diga yo tengo cobertura o vestidura de lino, no, sino de aquel que usted pueda mirar que las tiene efectivamente. Ya le he dicho en otras ocasiones, no se esté ministrando con Juan, con Pedro, con Antonia y con Gleta, porque no sabe a quién le dice usted sus cosas íntimas. Siempre le he dicho, acérquese para ver con quién puede usted. Y no que al rato diga, ay, le dije a fulanito, le dije a fulanita, y ahora ya toda la colonia lo sabe. Por eso la administración es así.
Administraciones con aquellos que ha levantado el Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda entregar eso que le estorba y se pueda remitir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De los que están despiertos, ¿cuántos dicen amén? Ahí hasta le echó unas injurias. Amén. Que vea este barbón que estoy despierta, le decimos, pero mire qué hermoso es poder estar aprendiendo del Señor, aprendiendo de su palabra, hermano. Gloria a Dios. Mire, vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 28. Éxodo capítulo 14, versículo 28 dice la palabra del Señor: y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Miren, dígale a su hermano, ahí te va otra cobertura. ¿De dónde la saca? ¿Quién sabe? Por ahí te va. Dígale a su hermano, la cobertura de agua. La cobertura de agua, dice que los cubrió con agua. Pero miren, qué hermoso es poder mirar. Qué hermoso es poder mirar que la cobertura de agua es una cobertura de protección, hermano, contra los enemigos. Es una cobertura que va a acabar, hermano, contra el ejército del enemigo, hermano. Es una cobertura que va a doblegar a aquellos que se han levantado contra ti, hermano. Los va a acabar, hermano. Entonces, ¿quién se ha levantado contra ti? ¿Quién se ha levantado contra ti, hermano? Mire, déjeme decírselo así, en un término que quizás es entendible, porque, ¿sabe? Aunque no eran de la misma sangre, vivían en la misma ciudad, convivieron por años, podría decirse que eran hasta hermanos, ¿no? Porque vivían en la misma ciudad, en el mismo pueblo. Y mire, hermano, cómo se levantaron contra ellos, para acabarlos, para destruirlos, hermano. Entonces esas aguas, esa cobertura, te va a permitir ver a tu enemigo vencido. Te va a permitir ver que está destruido por el poder de esa agua, de esa cobertura que Dios te ha dado. ¿Cuántos tienen agua? ¿Cuántos reciben el agua? ¿Cuántos la hacen parte de ustedes? ¿Sabe? Usted, déjeme decirle, usted como madre, usted como padre, no tiene que contender con los hijos. No tiene que contender con ellos. Es solamente aventarles el balde de agua y decirles, esto dice la palabra. Va pronto, dígale. ¿Qué tienes contra la palabra? A ver. Porque si somos caprichosos, si somos berrinchudos como hijos, si queremos imponer lo nuestro, hermano, y caemos en su juego, ¡pum!, contienda y pleito. Pero cuando usted dice, esta es la cobertura que tengo, te voy a hablar con la palabra del Señor. Lo que quieras resolver, resolvámoslo por medio de la palabra. Y vas a ver, perdón por la expresión, pero vas a ver cómo el enemigo mejor se da la vuelta y se va. Y te va a decir, siempre con tu palabra, siempre con tu palabra por delante. Amén. Siempre con mi palabra por delante, porque es mi cobertura, porque es la cobertura que el Señor ha puesto en ti. Eso es lo que yo tengo que enseñarles. Para que entiendan, hermano, que entiendan. Si así como peleamos con ellos, lo hiciéramos con la palabra, hermano, cuántas bendiciones, cuántos triunfos no hubiéramos tenido ya. Y lo mismo pasa con nosotros como esposos, cuando queremos estar nada más ahí, perdona la expresión, enchinchando a la esposa con palabras, con palabras, con palabras. Ya llega el momento que usted como esposa tiene que decirle, mira, tengo una cobertura de agua. Vamos a hablar con la palabra de Dios. ¿Qué palabra ni qué nada? Usted va a oír lo que yo le digo. Suelta tu palabra, porque si no me doy la vuelta y me voy. Pero, hermano, ¿cree que la protección del agua le va a funcionar? ¿O no lo cree? Porque la palabra es verdadera, la palabra es vida, la palabra es eficaz, hermano. Mi hermano, en ese momento pareciera que está sacando su espada de agua. Me decía, ¡aleluya! ¿Vienes a darme o vienes a aplacarme? Porque miren qué tremendo es.
que nos ha dado espada el Señor, autoridad para vencer a los enemigos. Y mire que esa espada de agua, si así lo quiere ver, es poderosa. Poderosa. Cuando usted se sienta a desfallecer, mire, eches un balde de agua fría, y agarre su Biblia y y va a encontrar la respuesta de parte de Dios. Va a encontrar la respuesta, porque el Señor para eso dejó la palabra, para cubrirnos con esa agua bendita. Y no es agua bendita de la iglesia, no, es un agua bendita que surge de la palabra de Dios, del entendimiento que nos permite el Señor, hermano, de estar ahí, mire, espigándole como le hacía Gedeón. Aleluya. Buscar respuestas de parte del Señor, buscar tener la bendición de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Números capítulo 4, versículos del 5 al 6, dice la palabra del Señor: cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de la separación, y con él cubrirán el arca del testimonio, y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa, y extenderán encima un paño todo de azul puro, y luego colocarán sus varas. Bien, esa cobertura es preciosa. Esa cobertura es preciosa. Díganle a los hermanos, la cobertura del velo. La cobertura del velo. ¿Y sabe qué función tiene esta cobertura? Dice que el velo se utilizó para cubrir, ¿qué? ¿El arca de qué? No, ¿dónde me dice del pacto, hermano? Aquí yo leí cuando usted me decía del testimonio. ¡Qué bárbaro! ¿Ves por qué le digo que lea conmigo? Pero no del pacto, del testimonio, dígale. El arca del testimonio. ¿Sabe qué testimonio tiene usted? ¿Qué testimonio tiene usted? Tendrá ese velo del testimonio, ese velo que le está cubriendo, ese velo que no le está permitiendo ser falso, sino verdadero, que le está reconociendo como un arca donde está la palabra del Señor, como un arca donde se vive la palabra del Señor, como un lugar donde está la presencia de Dios. ¿Estará ese velo sobre usted? Ese velo que cuando usted va a cualquier lado, lo primero que dice: oremos para ver qué dice el Señor. O cuando usted va de visita con un familiar, hermano, y usted los bendice y ay, no empieces, te bendigo en el nombre de Jesús, aunque digas no empieces. Aleluya. Ese es el velo del testimonio. Amén, amén, amén. El velo que me cubre. Ay, mira, vamos a ir con tu tía, pero ya acuérdate que a ella no le gusta hablar de Dios. Mira, ni hables nada porque si no hasta nos amarga la comida. ¿A qué vas si te amarga la comida? ¿A qué vas si te gusta hablar de la palabra? ¿A qué vas donde no te dejan hablar? Amén. ¿Cuál es tu testimonio? Me digas que no me vas a dar de comer o me vas a dar de comer, yo de todos modos te voy a hablar de mi Cristo, porque a eso vine, a traerte el mensaje de mi Cristo. Pero ya cuando dice uno: mira, mejor llevemos la fiesta en paz. Tenemos un año de no verlos para llegar a pelear, mira, mejor nos callamos. Mejor no vayas, porque tu testimonio delante de Dios perdió credibilidad, hermano. Prefieres estar bien con los de abajo que estar bien con el Señor. Y mire que eso es tremendo. Si usted quiere vivir acá abajo, pues siga como está. Pero si quiere estar con el Señor, tenga un testimonio que le permita entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe qué sale de su boca? ¿Dónde está tu corazón? Decías que también hace un momento, Sergio. ¿Dónde está tu corazón? En las cosas de Dios, en las cosas del mundo. Ahí es donde están haciendo los tesoros. ¿Dónde está tu corazón, hermano? Para poder entender, para poder comprender lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el velo? ¿Qué cobertura es la que tenemos para que la gente vea que nuestro testimonio pesa? Pesa. ¿Dónde soy verdadero? ¿Dónde soy falso? ¿Hasta qué límite tengo para ser verdadero? ¿Y hasta qué límite tengo para ser falso? Dígale a su hermano, no hay
hipocresías en el camino de Dios. O se es o no se es, dice. ¿Eres verdadero? Órale. ¿Eres falso? Sígueme con no es de que digas, oye, verdadero Señor, mira mi testimonio, ve que lo que tengo puesto es de testimonio verdadero, Señor, pero acuérdate, Señor, ¿por qué no le dices cuando estás haciendo algo que no es correcto? Ahora veme que estoy haciendo algo malo, Señor, acuérdate de lo malo que estoy haciendo, ¿verdad que no le des? Entonces uno tiene que entender que la cobertura del velo es una cobertura que nos va a permitir tener un testimonio delante de Dios, pero un testimonio verdadero, positivo en las cosas de Dios. ¿Será que tu arca? Porque recuerda que tú transportas la presencia de Dios. Eres el arca que transporta la presencia de Dios. Recuerda que si eres esa arca, tienes que tener un velo que te cubra, un velo que te permita evidenciar que hay fidelidad, que hay madurez en ti, pero también que hay firmeza en ti, hermano. Fidelidad, madurez y firmeza delante del Señor. Ese es mi testimonio, Señor. Ese es el testimonio que tengo, que soy fiel, Señor, que soy maduro en las cosas que tú me enseñas, Señor, y que me afirmo cada vez que tú me das una palabra, porque corrijo, porque cambio y quiero permanecer en ti, Señor. Ese es el testimonio que tenemos. ¿O será otro testimonio? ¿Qué testimonio estamos mostrándole al Señor el día de hoy? ¿Saben? Todos los que están aquí tienen un encuentro con el Señor. Si usted vino es porque el Señor le permitió estar con él el día de hoy. Pero será mi testimonio verdadero delante de Dios. Voy a estar escuchando tu mensaje. Quiero aprender, por eso estoy aquí. Porque Él dispuso algo. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, mire, se escribió y se escribieron y se escribieron libros y libros y libros de la vida de cada uno de nosotros. Lo que acontecería, lo que estaríamos viviendo cada día. Dígame, ¿cree que Él ignora que este tiempo estaba preparado para Él y para usted? Pero será mi testimonio verdadero. Señor, a lo que me trajiste, que se quemen los frijoles, Señor, no me importa, no me voy a acordar de ellos. Pero si está pensando en lo que dejó ahí en la estufa, la dejó a fuego lento, Señor, ojalá no se apague la flama, se va a salir el gas, Señor, ay, Señor, mejor ni hubiera apagado bien. Ese será un testimonio verdadero delante de Dios. Pregúntele a su hermana de lado, ¿qué dejaste en la lumbre? A ver qué le dice. ¿Qué dejaste en la lumbre? Dígale. A lo mejor le va a decir la hermana, no, el que dejé como antorcha encendida fue a mi viejo por venirme a mi iglesia. Se quedó así encendido. No lo deje encendido, tráigaselo para la otra vez. Dígale, véngase. Nada de berrinche, vaya conmigo a la iglesia, dígale. Para que haya un cambio en nuestra forma de vivir las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano, mira, no te enojes. Aunque un poco dura, pero está bueno el mensaje. Eso dice usted, ¿verdad? Pero la verdad, ¿por qué no? No se enoje. Yo solamente le dije al principio, le voy a enseñar las diferentes tipos de coberturas. Porque todos decimos tenemos la cobertura de Dios. Pero hermano, si hay otras coberturas, las necesitamos. Hermano, ¿qué más necesitamos? Con la cobertura de Dios es más que suficiente. A lo mejor, como le decía, ni la cobertura de Dios tenemos. Y decimos que la tenemos, pero no la tenemos. Amén. Amén. Ahora mira, Números capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: sobre la mesa del pan de la presencia tenderán también un paño azul, y en él pondrán las fuentes, las cucharas, los tazones para los sacrificios y los jarros para hacer
hacer libación. El pan perpetuo estará sobre él. Y extenderán sobre ellos un paño carmesí y los cubrirán con una cubierta de piel de marsopa. Y luego colocarán sus varas. Miren, hermano, hay una cobertura de piel de marsopa. Algunas otras versiones dicen de piel de tejón. Amén. Entonces miren, la cobertura de piel de marsopa o de tejón, ¿sabe? Dice aquí que es para cubrir los utensilios que se utilizaban para los sacrificios, los utensilios que se utilizaban también para el vino, los utensilios, hermanos, que utilizaban para lo del pan perpetuo, como dice. Pero ¿sabe qué? ¿A qué hace referencia esta cobertura? Porque para poder cubrir los utensilios, el vino y el pan, tenía que tener una característica específica esa cobertura. No cualquier cobertura puede cubrir esto, porque el pan es un pan consagrado, es un pan sagrado. Porque los utensilios que se utilizan en la casa del Señor también se deben de valorar y se deben de santificar, porque son para la casa del Señor. Y no se diga, hermano, los utensilios que se utilizan para el vino del Señor. ¿O usted cree que aquí agarramos las copas de la Santa Cena para servirle a todos cualquier cosa? No, tienen una función específica, son para la comunión con el Señor. Y por eso se ocupan solamente cada mes. Pero dígame usted, ¿qué función tiene entonces? ¿O qué representa esa piel de marsopa? Porque si usted investiga un poquito, usted debería ser investigador también, hermano. Todo me lo dejan. Usted debería agarrar ya y mire, empezar a discipularse, y empezar a tener la característica, ¿verdad? De decir, no, yo me quiero estar gordito. Acuérdense que el pastor que no tiene panza no da confianza. Usted tiene que entender que debe de haber algo que le dé confianza, aunque sea la panza, ¿no? Si no es la palabra, aunque sea la panza, hermano. Que diga de buen comer. Pero, ¿saben la cosa? El tejón o la marsopa son considerados animales limpios, muy limpios. Entonces, mire que la cubierta o la cobertura de la piel de marsopa representa una cobertura de limpieza. Una cobertura de limpieza. ¿Se valora usted? ¿Se considera usted un utensilio en la casa del Señor? Si usted se considera un utensilio en la casa del Señor, entonces la cobertura del tejón o de la marsopa debe de ser parte de usted, porque le está evidenciando delante de los demás como una persona limpia. Limpia. ¿En qué podemos ser limpios? Dígame usted. ¿En qué podemos ser limpios, hermano? ¿En qué puede estar la limpieza en nosotros? En nuestro corazón, en nuestra visión, en nuestros oídos, en las obras que hacemos, en el caminar que tenemos. ¿En qué puede estar esa limpieza? Pregunto. Porque miren, hermano, tenemos que tener esa limpieza nosotros. Tenemos que tener esa limpieza. ¿Cómo habla usted? ¿Qué palabras surgen de tu corazón, hermano? ¿Qué palabras? ¿Sabe que a lo mejor se paró temprano, oró al Señor, agradeció por la vida, agradeció por la bendición que le permitió de mirar a los suyos bien? ¡Qué bueno! Qué hermoso es poder tener esa comunión con el Señor y poderle dar gracias por lo que se recibe día con día. Y a lo mejor salió, llegó a su trabajo y agradeció por la bendición que tenía en su trabajo y porque le permitió poder desarrollar nuevamente su función en el trabajo. ¡Qué bueno! Pero ¿sabe qué pasó después de su oración en el trabajo? ¿Quién lo pudo haber sacado de sus casillas? ¿Quién lo pudo haber sacado de su concentración con el Señor? ¿Quién pudo haber ido a perturbar esa paz y esa comunión con el Señor para que la limpieza, mire, se viniera abajo? Y en lugar de decir palabras solamente con referencia al Señor, por ahí surgen otras palabras
del enemigo haciéndolo a usted caer, hermano. ¿Sabe que tenemos que tener cuidado? Hasta de con quién nos juntamos. Oh, que a veces son mis hermanos, son mis amigos. ¿Cómo que no me puedo juntar con ellos? Yo no te digo que no te juntes con ellos. Yo solamente te estoy diciendo, ten cuidado de con quién te juntas. Porque sabes que cuando ellos saben que tú eres cristiano, no te hablan como tú les hablas. Ellos empiezan a hablarte como ellos están acostumbrados a hablarte, para que les sigas el juego, para que caigas a lo que ellos están haciendo. Pero ¿sabe que eso es lo triste? Porque nos dejamos llevar por la actitud de ellos, nos dejamos envolver, nos dejamos cubrir por ellos, en lugar de mantener la cobertura de limpieza que el Señor nos ha puesto, hermano. Como utensilio en la casa del Señor, debo de permanecer con esa cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿cuántos de verdad quisieran tener esa cobertura? Amén. ¿Sabe? ¿Se considera de verdad un utensilio aquí en la casa del Señor? Pues mira, hasta como le decía yo otra vez, lo dicen como si fuera usted de la secreta, hermano. No me vayan a oír los demás. Pero no lo dice fuerte para que nadie le estorbe o cuál es el problema. ¿Sabe que me oigan los demás? Qué bueno, qué bueno. Si se quieren levantar contra mí, también qué bueno. Pero a mí lo que me importa es que me oigan de arriba. Y que sepa que estoy dispuesto a mantener esa cobertura en mí. Que lo sepa Él. Los demás podrán decir lo que quieran. No vas a poder. Pero sí, mírala, diciendo que sí, a ver si es cierto. No te importe lo que digan los demás. Amén. Recuerda que siempre va a haber un diablo a tu lado, diciéndote no puedes. Pero tú dile al Señor, Señor, yo sé que en ti todo lo puedo, porque así lo dice tu palabra. En ti todo se puede, Señor. No caigamos en el juego del enemigo. No perdamos la bendición del Señor, hermano. Al contrario, afirmémonos que la limpieza se mire y se evidencie en cada uno de nosotros. Que nadie te robe la bendición que el Señor te ha dado. Que nadie te haga tropezar, hermano. Confía en el Señor. ¿Sabes? Y cuando sientas que estás así a punto de azotar, de caer, mira, levanta la mano y dile, aquí estoy. Agárrame, Señor. Ay, hermano, ese Pedro, mire, osado, pero también bien inteligente, hermano. Porque cuando ya estaba yéndose a pique, sacó la mano y le dijo, agárrame, Señor. Así debiéramos de ser. Mira, Señor, soy un poco psicólogo hablador, pero mira que está mi mano, te necesito. Gloria a Dios. Fíjate lo que le dijo Pedro, ¿no? Bien puesto, dijo, dime que vaya. Y voy. Pero ya cuando vio que la situación, llegaron aquellos enemigos, se le pararon de frente y le dijeron, ¿qué a dónde va? Y empezaron a soplar más duro, ¿no? Y le empezaron a zarandear ahí toda la barca. Dijo el Pedro, no, esto no es un juego, Señor. Pero mira, aquí está mi mano, agárrame, Señor. Aleluya. Así podemos estar nosotros. Y tenemos que entender que siempre hay una salvación para nosotros, y ese es Cristo. Cristo es la salvación para nosotros. A Él lo tenemos que acercar, hermanos, porque en Él está la salvación. Entonces Pedro, se aferró en gloria a Dios. Señor, gracias por tu vida. Digo cada tontería, pero ahí estás fiel siempre, Señor. Fiel, mi Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Amén, gloria a Dios. Ahora mira, déjenme terminar con esto. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: el odio suscita rencillas, pero el amor, fíjate, esta no le va a gustar, pero te lo tengo que decir. Pero el amor, ¿qué dice? Cubre todas las transgresiones. Mi hermano, dígales, hermano, la cobertura del amor. La cobertura del amor.
Así, aunque le parezca extraño, dígale al que está a su lado, como la que yo cargo, dígale. Como la que yo tengo, dígale a su hermano de al lado, por favor. Mire que la cobertura del amor, dice aquí, hermano, cubre todas las transgresiones. Todas las transgresiones, hermano. Todo. ¿Qué es una transgresión? Dígale a su hermano, una falta. ¿Sabe cuántas faltas no habremos tenido nosotros? ¿Cuántas faltas no habrá tenido aquel que vive con nosotros, hermano? Aquel que es parte de nosotros. ¿Y cuántas veces nos habremos puesto en una actitud de vivo y de decir, no te perdono? ¿Sabe? Si el Señor fuera así, imagínense dónde estaríamos usted y yo. ¿Dónde estaríamos ahorita si Él dijera, no te perdono? Ya te pasé muchas. No te perdono. Imagínese usted qué tremendo sería esto. Qué tremendo sería que no tengamos ese amor para perdonar transgresiones, para cubrir, hermano, a aquel que nos ha causado una situación que nos ha afrentado. No solamente la transgresión es, hermano, una falta, dice también, es un delito, es un pecado, ¿sabe? Esa cobertura del amor es una cobertura que día a día se debería de evidenciar en el pueblo de Dios. Es una cobertura que tú y yo tenemos que evidenciar como pueblo de Dios, pero también a los que no son parte del pueblo de Dios. ¿Sabe, hermano? Jesús vino por un pueblo que no le quiso aceptar, que no le quiso reconocer. Pero el amor que Él tenía, le hizo aceptar a otro pueblo, ¿sabes? A lo mejor tú dices, es que mire, yo quiero mostrar mi amor con el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, mire, me hace a un lado, me desprecia, no me quiere. Déjame decirte que tu amor no se puede ver frustrado. Y puedes compartir tu amor. Y puedes derramar ese amor con el necesitado que está allá afuera. Y decirle, aquí está el amor de Cristo. Aquí está el amor de mi Señor. Aquí está lo que Él me ha enseñado día a día. Recibe esta bendición de parte de Dios. A lo mejor los de aquí dicen, yo que no necesito de nadie, yo tengo de todo. Amén, qué bueno que tengas de todo. Pero habrá alguien allá afuera que sepa valorar grandemente lo que Dios te ha dado. Y que en cuanto empiezas a compartirles algo, dicen, sígale. Porque ellos tienen necesidad del amor de Cristo. ¿Saben qué tremendo es nacer en una casa donde siempre ha habido palabra del Señor? ¿Saben qué tremendo es eso? Porque no se valora lo que Dios nos ha dado. Porque cuando estás acostumbrado a recibir revelación de la palabra, lo que tú escuchas te es normal. Pero cuando otro llega a esa casa y escucha eso y te dice, oye, ¿por qué no me habías enseñado que esto predica de aquí? Oye, ¿por qué no me habías invitado antes? Oye, ¿por qué eres envidioso y no nos compartes lo que te han dado aquí? Y tú dices, pero si yo lo oigo todos los días. Eso es lo malo. Debe ser en una casa donde te acostumbraron a darte siempre palabra. Porque cuando estás ahí, ya no sabes, ya no entiendes, ya hasta la menosprecias y dices, ay, siempre lo mismo. Algo nuevo, Señor. Pero aquel que no nació en esa casa, siempre te va a externar el impacto que le causa escuchar una palabra diferente. ¿Saben? Cuando el amor de nosotros está operando por medio de esa cobertura, la humildad se va a hacer parte de nosotros. La mansedumbre se va a hacer parte de nosotros. ¿Saben? Jesús, dice la palabra del Señor, que declaraba que Él hacía lo que su Padre le enseñó.
Imagínese usted, con todo el conocimiento que tenía Jesús de la palabra del Señor, todos los días se acercaba a su Padre para ver qué había de hacer. Y no es cuestionable que solamente iba por una instrucción para desarrollar, sino también para preguntarle a su Padre de seguro qué mensaje les he de lanzar. Porque eso era lo que iba a impactar, porque eso era lo que necesitaban aquellos que iban a escuchar al Señor. El amor, sobre todo, la cobertura de su Padre, para poder trasladarle a los demás el amor de su Padre. Padre, les he dado a conocer tu nombre. Padre, les he hablado acerca de ti. Padre, permítenos ser uno mismo. Permíteles ser uno, así como tú y yo somos uno. Permítenos ser uno en todo para contigo, Señor. Pero ese es el amor. Esa es la cobertura del amor. La cobertura que tú y yo necesitamos vivir. La cobertura que tú y yo necesitamos tener para poder salir y poder bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios está derramando, y decirle: mira, te voy a caer gordo, pero te voy a compartir la palabra que el Señor nos está dando. Te voy a caer mal, pero no me voy a ir sin dejarte la semilla que el Señor puso en mi corazón para traértela. No me importa, no me interesa, no me importa si no te interesa. Yo he de cumplir por el amor que el Señor tiene para contigo, trayéndote siempre la palabra del Señor. Que lo entiendan, que lo vivan, para que sepan que verdaderamente esa cobertura del amor está en nosotros. No me importa que me odies, no me importa que me menosprecies, no me importa que me digas lo que me digas. Déjame demostrarte que el amor está en mí antes que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús,